Buenos días. Buenos días. Vamos a continuar un poquito el cuarto punto, ¿verdad? Sí. Es mantenimiento de los inmuebles históricos. En este caso vamos a hablar un poquito sobre las instalaciones eléctricas en los recintos religiosos. Para ustedes, ¿qué es la electricidad? Básicamente, ¿no? Pero la electricidad básicamente es el flujo de electrones que tenemos presente en los metales, como es el cobre, el hierro, la plata, el aluminio. ¿Por favor? Sí. Todos los átomos en su núcleo y sus órbitas tienen estos electrones que están cargados negativamente. Estos átomos, como yo lo he mencionado anteriormente, están presentes más en el cobre, en la plata, que son los mejores conductores que tenemos de electricidad o de electrones. Un cable o un conductor funciona como una manguera de agua. Por ahí fluyen todos estos electroncitos para poder llegar a nuestros hogares y tener lo que tenemos en los focos, la luz. La electricidad puede definirse como el movimiento de cargas eléctricas llamadas electrones, que normalmente las cargas positivas y las negativas se encuentran en equilibrio en la materia. Cuando los electrones se mueven de su posición normal en los átomos se observan efectos eléctricos. Fue lo que le mencioné anteriormente, lo siguiente, por favor. Y de ahí tenemos los conductores eléctricos, como el cobre. El flujo de electrones necesita un material como el cobre o el aluminio que permita por su medio de fácil desplazamiento de los electrones. Este material, el cual va a soportar el flujo de electrones, es llamado conductor. Todos los cables son llamados conductores o en ingeniería los llamamos conductores. Pero también tenemos los aisladores. Imagínense que tenemos el conductor sin aislar, pues obviamente nos va a dar una descarga eléctrica, ¿no? Entonces es por eso de que todo cable tiene un recubrimiento. Este recubrimiento es de plástico. Y también hay de calidades. Entre mejor sea un aislador, menos va a ser la probabilidad de que cuando tengamos el flujo de electrones, este recubrimiento se empiece a derretir. Y es cuando surgen los problemas de cortocircuitos. ¿Qué es un cortocircuito? Un cortocircuito es una descarga que pasa rápidamente de un conductor eléctrico a un neutro. Para que tengamos un circuito necesitamos un conductor eléctrico que es la fase y el neutro. Cuando ocurren estos cortocircuitos es cuando tenemos un conductor que está dañado por su forro y tiene un choque con el neutro. Entonces cuando vemos chispas, o eso es de que nos da esa sensación de tener como un hormigueo en la mano. A la siguiente, por favor. Ahora sí ya vamos a entrar un poquito en tema en cuanto a los recintos religiosos. En esta imagen donde se ve la cantera tenemos cable expuesto en la cornisa. Ese cable expuesto tiene que llevar por norma un tubo, una tubería de PVC o PDG para su protección, porque algún movimiento que tengan en cuanto a, por ejemplo, estén pasando por la escalera, alguien se tropiece, podemos jalar esos cables y podemos ocasionar un accidente. A la siguiente foto. Esta obra o estos cableados los encontramos en Santa Ana, aquí arriba, Santa Ana, Tlacotenco. Ahí hicimos todas estas peinados de cables, porque como lo ven, aquí en las cúpulas teníamos todo este cable expuesto a la intemperie. ¿Qué es lo que pasa? Con el sol, aire, lluvia, todo ese cable, aunque esté de muy buena calidad, todo lo que es el aislamiento se empieza a romper, se empieza a partir. Entonces, ¿qué pasa si los cables empiezan a pegar? Y ocurren estos cortocircuitos. Y como estos recubrimientos o estos impermeabilizantes en su mayoría están hechos de químicos,
podemos ocasionar o se puede ocasionar un incendio. Y eso es muy grave, porque se han perdido patrimonios por fallas en los cortocircuitos y que muchas veces pues no se les pone atención, ¿no? Por ejemplo, ven ahí todo el cable que se tuvo que peinar, se tuvo que identificar, porque no están cumpliendo con la norma. La norma nos dice que colores fuertes, negro, azul, rojo, son fase. Colores blancos, colores claros como el blanco y el gris son el neutro. A la siguiente, por favor. Oye, Inge, ¿nada más se van a ver instalaciones eléctricas o Sí. también vas a ver hidráulicas? No, pues instalación eléctrica. Porque también en el caso de alguna instalación hidráulica, si no está bien sellada, pues puede ocasionar. Claro, y si tenemos expuesto a un cableado, Exacto. puede ocurrir una descarga en la tubería si es de cobre, y el cobre pues es un buen conductor eléctrico. Aquí tenemos cable expuesto en un retablo, y si a ese retablo o a esa madera no se le da un tratamiento o un mantenimiento preventivo, ¿qué es lo que pasa con esto? Como ya lo mencionaba, puede ocasionar calentamientos, y la madera, con todo el tratamiento que tiene, lo puede evitar o puede retardar el fuego, pero si no se tiene, puede ocasionar un incendio. ¿Qué vemos allá en la imagen de la derecha para ustedes, ¿no? Tenemos un plafón falso en la capilla de la expiración en el centro histórico. Ese plafón falso también es flamable porque tiene cartón. También corremos el riesgo de un conato de incendio. Y ese incendio ya no lo paramos, o sea, es muy difícil controlar un incendio de ese tipo. ¿Qué es lo que vemos ahí? Todo el cableado está expuesto y no tenemos una soportería adecuada, no tienen una tubería con cual podamos proteger el cable de algún movimiento o de algún accidente cuando se estén realizando trabajos ahí. A la siguiente equipo. Vean, es lo mismo. Este cableado lo encontramos expuesto en la misma capilla. No tiene aislante, no tiene nada que lo proteja. Si alguien llega a pasar por ahí, si accidentalmente alguien está trabajando, le da un cincelazo, no, es muy peligroso. Igual vean en las cúpulas, ahí en estas bóvedas. Esa es ahí en la capilla de... Está ahí por las Salinas, aquí, no sé si me recuerdas. Sí, sí. Bueno, ahí por el norte de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Ahí la gente está trabajando y está expuesta a los cableados. Está trabajando con cinceles, está trabajando con macetas y todo esto es metal. Pueden ocasionar un accidente grave para ellos. ¿Qué es lo que pasa? Le pegan accidentalmente a un cable y como ellos tienen todo lo que es esto, los cinceles, hay una descarga y pueden caer hacia el vacío, ¿no? La siguiente respuesta. Este es en el Museo del Tecpan, ahí en Tlatelolco. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una tubería soportada por cinta de ducto, color gris. ¿Qué es lo que pasa? Tierra, polvo, agua. Esta cinta va a llegar el tiempo en que va a perder su pegamento y se va a caer. ¿Y qué es lo que va a pasar? Los cables se van a jalar, va a ocasionar algún accidente. Lo menos que ocurre es que se pueda quedar ahí el cable y no pase absolutamente nada. La siguiente, por favor. No recuerdo si esta foto es aquí en... Oye, Inge, perdón, en la imagen anterior, para los monumentos o para imágenes o en algunas cornisas, ¿hay algún procedimiento para fijar esas tuberías? Sí, te vamos a ver más adelante. Ok, pero sí se podría taladrar o hay que buscarle lugar para no dañar un retablo o algo así. Exactamente. La siguiente aquí, por favor. No recuerdo si esta foto la tomé aquí en este templo o es ahí en San Salvador Cuauhtémoc. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto está a nivel de lo que son los retablos. Si alguien pasa, un niño, a alguien con un elemento metálico que tengamos, se produce un cortocircuito. Y la gente puede quedar ahí pues, atrapada, ¿no? Sin que alguien que los auxilie. Es realmente muy peligroso. ¿Por qué? Porque tenemos esa chalupa que se ocupaba en los años 70, 80, que es de metal. Hoy en día ya no se ocupa ese tipo de materiales.
y hay materiales plásticos y de PVC que son aislantes. Este tablero, veamos, no cumple con los códigos de color, no está encintado, no tenemos los tapones o los fusibles de seguridad, que si hay alguna descarga eléctrica, automáticamente se botan, y no, están puenteados con el puro cable de cobre. Si hay una descarga o un sobrecalentamiento en la instalación, pues no se va a botar, no lo va a detectar. ¿Por qué? Porque estos funcionan como una llave de agua. Tienen una cierta capacidad de amperaje. ¿Qué es el amperaje? Es el flujo de electrones que está pasando sobre ese circuito. Lo podemos ver en sus casas. Tienen un horno de microondas. Ese horno de microondas es muy potente. Entre más tiempo esté, más flujo va a haber en estos cables. No sé si se les ha pasado que tocan luego la extensión y está caliente. Es porque no está funcionando correctamente el sistema. Cuando hay un sobrecalentamiento, lo que hacen estos fusibles es botarse, porque dicen ya no puede pasar más flujo. Ya no puedo soportar más flujo, se bota automáticamente y ahí para el problema. En la última imagen, ¿qué es lo que tenemos? Aislante de mala calidad, estamos interrumpiendo un circuito que no sabemos de dónde venga, no sabemos si esa línea la estamos sobrecargando o no, no sabemos qué controle, si controle iluminación, si controle contactos, equipo de sonido, no lo sabemos y podemos dañar todo el equipo al poder hacer una derivación de ese tipo. ¿Y qué es lo que pasa? A un lado tenemos chalupas y tapas de metal que no están ni siquiera con la tapa de protección. ¿Qué es lo que pasa? Alguien accidentalmente esté trabajando ahí, o pasen, o finalizan un choque y hay un cortocircuito. Y si no tenemos las medidas de seguridad que antes mencioné, puede ocasionar una reacción. La siguiente, por favor. Esta foto es como el complemento de la última que vimos. Como les mencionaba, hay derivaciones incorrectas. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabemos, o no sé si estudiaron, qué circuito alimente esos conductores, cableado expuesto. Tenemos una clavija y un cable aquí que están conectados en el mismo receptáculo. Eso está muy mal hecho. Es como cuando ponemos una extensión en nuestras casas, ¿no? Tenemos un contacto y luego ponemos un multicontacto. De ahí conectamos el teléfono, conectamos el horno, el refri, y cuando vemos ya se sobrecalentó y se está derritiendo el fuego. Es lo mismo que podemos ver en esta fotografía. Vean, ya se está oxidando, no tenemos el código de colores y aquí está el expuesto, el código. No sé si lo alcancen a ver. El multicontacto no está protegido por el fusible. No. Ese pasa directo. Ese pasa directo. Pues, aunque aumente el amperaje, no interrumpe. No hay protección. Ahora siguiente aquí, por aquí. Esta foto me gusta mucho. Miren, ahí tenemos un contacto dúplex. Y de ahí le sacan una derivación para alimentar. Pues no, desconozco que están alimentando. Pero ¿qué es lo que tenemos aquí? Cartón, una chispa, ¿y qué es lo que pasa? Nadie lo para. No recuerdo si esta la tomé aquí o en Cuauhtémoc. Igual esa foto. Cuauhtémoc. Igual la siguiente caja donde tenemos los centros de carga. ¿Sí? Los centros de carga y tenemos los interruptores de seguridad, pero vean cómo tenemos todo ese cable expuesto. ¿Y qué tenemos enfrente? Una imagen. Tenemos una imagen y en su mayoría son cabillos naturales, ¿no? Una chispa y olvídense, ¿no? O sea, es peligrosísimo este tipo de instalaciones expuestas, que aparte de que dañan el patrimonio, los dañan a ustedes. ¿Por qué? Porque no hay una planeación de ese tipo de instalaciones.
Necesita equipo. Hay un dato, me parece interesante porque cuando tomamos un curso de capacitación de combate de incendios, Sí. decía que si un incendio no lo apagas en los primeros 30 segundos, es difícil Claro. que lo apagues. Claro. Y un extinguidor, esos de los que vemos en las películas que andan saliendo como 2 horas, te dura entre 11 y 15 segundos la descarga. Entonces, dices, pues lo apago, ¿no? Pues sí, pero si no lo apagaste cuando prácticamente va prendiendo, eso ya no lo pudiste apagar. Pero ahí la importancia es saber usar el extinguidor. También lo creo. Porque ahí hay que saber cómo vas a apagar el incendio. El incendio se apaga por sofocación. Entonces, si no sabes usar el extinguidor, podrás tener 10 extinguidores y no apagas. Lo importante es saber a dónde arrojar el chorro de polvo, de acuerdo al incendio que esté, porque no sirve para todos. ¿Sí? Por ejemplo, el polvo químico seco es exclusivamente también para las instalaciones eléctricas, pero hay que saber usar el chorro de polvo, porque si no, y también para que sepas administrarlo, hay que echarlo por chorros, o sea, por disparos, para que también el extinguidor no lo vacíes al instante. O sea, es muy complejo lo de protección civil, ¿sí? Porque hasta para el agua también hay que saber echar los chorros de cortina para sistemas de enfriamiento y todo eso, ¿sí? Ahí sí tenemos experiencia nosotros porque fui 2 años bombero en la empresa. ¿Se pueden solicitar cursos de protección civil para los encargados, por ejemplo? De hecho debe ser. Sí. Sí, de hecho debe ser porque protección civil abarca todo, Así es. hasta los primeros auxilios. Así es. Sí. Igual aquí, miren, tenemos chalupa con una sobretapa o una tapa que se ocupaba hace años, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí luego? Pues la madera. Y lo primero que se va a aprender pues, es el retablo. Están las imágenes, está la ornamentación, están muchas cosas ahí que para la comunidad pues, son importantes. Igual en la otra imagen, de un registro sacan varias líneas para poder alimentar la iluminación de un retablo. O el equipo de sonido, o algún contacto para la fiesta, no lo sé. Pero eso es una falta de planeación. Y la siguiente, esta sí es de aquí. La última. Tenemos un tablero, pero ese tablero no cumple la norma. Debe ser un tablero NEMA 3R para Interpel. Y la tubería que se tiene abajo no es la adecuada. Esa es una tubería Poliflex que va ahogada en muros o en losas. Para ese tipo de instalaciones se necesita una tubería PGG, que es pared gruesa galvanizada, que soporta intemperie, calor, frío. Entonces todo ese y tiene una célula más grande. Entonces si llega a haber ahí un golpe, si llega a haber ahí trabajos, pues obviamente eso va a soportar y va a proteger el cableado eléctrico y no va a estar expuesto para futuros accidentes. Entonces aquí, por decir algo bueno, estamos hablando de los templos, pero para una casa de habitación, por decir algo donde hay 2 niveles, ¿es conveniente que esté por separados? Sí. Por ejemplo, el primer nivel con una protección de una pastilla, por decir algo. El segundo nivel con otra y el exterior con otra. Es correcto. De hecho, lo vamos a ver más adelante, hay una planeación, ya hay un levantamiento, ya hay un cálculo de carga. Y es donde le voy a explicar todo ese tipo de cómo se separan y cómo va toda esta distribución de los circuitos. Es la iglesia de Nurio, Michoacán. La cubierta era de tejamaní. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Por falta de mantenimiento de la cubierta, es que suceden este tipo de accidentes, tanto en cubierta como en las instalaciones. Hay mantenimientos preventivos, correctivos e preventivos. Nunca queremos llegar al mantenimiento correctivo porque es muy caro. Es mejor un mantenimiento preventivo en el cual se le dé su mantenimiento a la cubierta, que esté en buen estado, que tenga su sistema de... ¿Se me fue la palabra? Impermeabilizante. Su impermeabilizante correcto a base de agua,
su retardante al fuego. ¿Para qué? Para que si hay un conato de incendio tengan la posibilidad de salir y de salvar todo ese patrimonio cultural que se perdió en Julio. No sé si recuerdan al doctor Benítez, que ponía una imagen de cerca de este tipo de ornamentación. Eso fue lo que se perdió ahí. Vean qué bonita estaba la iglesia con su retablo y cómo quedó. Quedó prácticamente en carbón. Por eso es importante darle mantenimiento a nuestros recintos religiosos. La siguiente artículo. Esto es un poquito más ahí en la Ciudad de México, el mercado de Sonora, el mercado de la Merced. Igual, lo mismo. Digamos que todos los indicios o los peritajes indician que es un por cortocircuito. ¿Por qué? Porque bien me lo dijo el doctor Benítez, el que les dio la plática, y se me quedó muy grabado, una instalación eléctrica nunca se restaura. Se le puede dar mantenimiento, sí, cambiar un cable, cambiar una caja, un contacto, pero restaurarla es imposible. De hecho, los aislamientos tienen caducidad, ¿no? Es correcto. Entonces, depende, pues ya hay instalaciones, por ejemplo, ahí en la Merced, son edificios ya muy viejitos y obviamente ya pasaron la... Sí, son cables, ahí se les llama alambres, no cables. El alambre era de un solo polo, y el cable son de dipolos, varios polos. Son de aquí, vean, esta es una portada, no recuerdo qué iglesia es, pero aquí tenemos un foco con todo el cable expuesto. ¿Qué es lo que pasa luego en las fiestas? Ponemos todos los arcos, ¿no? Y le ponen palma, le ponen ramas, le ponen plástico, le ponen sus florecitas para que la iglesia se vea bonita y la fiesta esté bien, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si dejamos este tipo de instalaciones en las portadas principales? Igual, un cortocircuito y ese incendio ya no lo pagamos. Pero para eso tenemos que tener una planeación que lo vamos a ver más adelante. No, atrás. Perdón. Ahí tenemos ropa. Tenemos instalaciones que sobresalen de los plafones. Igual, o sea, es un riesgo latente de que eso se incendie en cualquier momento, porque no está bien planeado, no hay un proyecto para ese tipo de instalaciones. Allá, muchos maestros o muchos eléctricos, ¿qué es lo que hacen? Poner en los muros, ponen la tubería galvanizada. Pero ¿qué es lo que pasa? Con la humedad, como nos explicaba el doctor Benítez, empieza a salir por los muros y empieza a botar todo ese tipo de materiales. También llega la tubería eléctrica. Y la tubería eléctrica metálica se empieza a desgastar, se empieza a oxidar y también empieza a oxidar y poner en riesgo el recubrimiento del cable. Si eso llega a estar en contacto con el cableado de la tubería oxidada, también se puede presentar un cortocircuito. Y se puede energizar toda su casa o los templos. No sé si se les ha tocado que luego están en su casa, pasan la mano al refri y sienten como con unas pequeñas vibraciones. Es porque hay carga que no se está desalojando de esos equipos, que más adelante lo vamos a ver. El diseño de una instalación eléctrica, ¿qué es lo que implica? Un levantamiento arquitectónico que está a cargo de los arquitectos. Una vez que los arquitectos nos pasan esos planos actualizados, tenemos que hacer una extensión visual. La inspección visual se basa en todo lo que vimos anteriormente: tableros, accesorios, cableado, para poder hacer un levantamiento eléctrico. Posteriormente se actualizan estos planos para poder determinar qué tipo de carga y qué es lo que quiere el cliente, o en este caso las iglesias, qué es lo que queremos hacer o iluminar. Este es un reporte final, una memoria de cálculo y la elaboración del proyecto. Esta elaboración del proyecto vamos de la mano con los arquitectos, porque ellos nos dicen qué paramentos, qué estructuras no quieren que se toque, lo que para ellos es importante y para la comunidad es importante. Entonces tenemos que ir de la mano, ellos junto con nosotros,
para no lastimar más sus recintos o su patrimonio cultural de ustedes. La siguiente, por favor. Pues el levantamiento eléctrico consiste en la visita de campo, actualizar, y es literal. Tenemos el plano de esta área, es contar los focos, contar los contactos. ¿Por qué? Porque cada foco tiene un wattaje, que son 5, 6, 7, 8 watts. Esa es una carga eléctrica. La carga eléctrica de este lugar podemos decir que es de 100 watts, ¿no? Y basado en eso se plasma en los planos para poder hacer la memoria de cálculo y así poder tener unos alimentadores que soporten esa carga y no tengamos ningún tipo de problemas como lo hemos visto anteriormente. La siguiente aquí. La inspección visual ya la expliqué. La instalación eléctrica para nosotros como ingenieros o la parte de la ingeniería eléctrica tiene que ser segura, eficiente, que ahora ya no es económica, el cable está muy caro. Tenemos un buen cable, por ejemplo, un cable calibre 10 vale 1800, 100 metros, pero pues vale la pena porque es un buen cable y tiene un aislamiento muy bueno. Accesible y de fácil mantenimiento, que sea accesible para quien lo vaya a hacer. ¿Y qué me refiero de fácil mantenimiento? Que tenga una buena, que tenga, por ejemplo, que los tableros sean de fácil acceso para el técnico que venga y que tenga el código de colores y que diga, este es color rojo, este es una fase, lo voy a cambiar porque ya no sirve. Este es color blanco, es un esto, lo voy a cambiar porque no sirve. Porque muchas veces, como vimos en la imagen anterior, tenemos muchos colores rojos. Y para estar adivinando ese tipo de colores, para dónde va, qué hace, se complica todo ese tipo de análisis para nosotros. Y cumplir con los requisitos técnicos que fija la norma 001C de 2012 que rige a las instalaciones en México. La siguiente. Este de la económica luego pasa que dicen, es que este está muy caro, cómprate un calibre más bajo, al fin es lo mismo, ¿no? O no el calibre, sino que luego vemos en los tianguis cable que dice Azteca o cobre y lo compramos. Entonces dice el maestro eléctrico, pues sí, ese me sirve, ¿no? Pero pues no sabemos. Ajá. Pero pues no sabemos los riesgos que pueda tener ese cable porque no sabemos de dónde venga. Algunos están saliendo hoy de aluminio con cobre, es bueno. Pero es que hay para diferentes usos. Es que hay algunos que se hacen de material reciclado, ¿no? Entonces ya no sabes qué le mezclaron a ese material. Alguno puede ser prácticamente puro cobre y otros le metieron hasta ganchos de ropa. O estaño. Porque ahorita que se está vendiendo mucho es eso, que viene de aluminio o el comisado. Es que es un alma de aluminio bañado con cobre. Ajá, sí. Y ahorita mucha gente está metiendo ese cable a sus casas. Yo siento que eso no va a servir porque inclusive para hacer la conexión es muy suave, o sea, no tiene ni para, o sea, yo trabajé un poquito de electricidad y nos decían, cuando cierres la conexión, que vaya bien apretada para que evites calentamientos. Entonces agarra con una pinza y con la otra, bueno, se hace la conexión, la más utilizada que utilizan es la cola de vaca. Entonces se aprieta al máximo y se cinta. Pero ese tipo de cable, o sea, te pregunto porque hay muchos que ya lo están metiendo a sus casas. Es muy económico, pero yo les digo, no sirve, no sé si... Yo en lo particular no lo metería porque el aluminio solamente se usa en las altas tensiones que viajan por los postes porque es más ligero. Y en la casa no conviene porque no es un material tan puro, el aluminio. Entonces si lo han cortado y cómo sale todo poroso. Sí, no sé. Y el cobre, un buen cobre es muy de alta pureza, es muy excelente conductor y no va a tener ningún tipo de problema. ¿Qué es lo que nos dice la norma? Todo lo que les expliqué anteriormente.
que la instalación esté protegida contra un choque eléctrico, que tenga protecciones contra contacto directo contra los humanos, que tenga una protección con contacto indirecto. ¿Qué es indirecto? Que es el calentamiento de los cables al meterle un multicontacto y se boten las pastillas, o el que yo le llamo los ITMs, interruptores termomagnéticos, que se boten por el flujo excesivo de los electrones para que ya no tengamos ningún tipo de problema. Protección contra los efectos térmicos, protección contra sobrecorrientes. Y pues para el diseño de esto nos basamos siempre en esta norma, porque este es nuestro límite de nosotros. Eso de la cálculo de la protección de que se bote luego lo que está, bueno, si no está correctamente hecho, por ejemplo para la cocina, le meten el microondas, le meten la resistencia y prenden la licuadora y se bota. Entonces llega un momento que la señora dice, no, ya estoy harta de que se bote, y agarra, o se funda el fusible y agarra y le pone el cablecito de cobre, ya no se bote y con eso es feliz. Entonces, si no está correctamente calculado, debemos entender que está mal. Sí, porque se va a quemar su instalación. instalación. Por eso se pone, por eso viene por amperajes la pastilla. Sí. O sea, tampoco puedes poner una pastilla de 50 amperes porque nunca la va a botar con un microondas y va a quemar la instalación. Es correcto. O sea, hay de 15, de 20, que es la máxima que puedes meter en una casa, 20 amperajes en cocina. Si la bota es mejor que la bote y no que la dejen a quemarla. Sí, es donde viene nosotros como ingeniería el diseño de las instalaciones. Para poder pues para poder tener una memoria de cálculo, y sobre esa memoria de cálculo se eligen los calibres de cable y se eligen los interruptores termomagnéticos. El diseño también implica la distribución de los circuitos. Podemos tener hasta 10 circuitos. ¿Por qué? Porque por norma se puede ser, por norma, un contacto normal aguanta 180 watts o se calcula 180 watts por protección. ¿Qué es lo que pasa? Con un cálculo de 180 watts podemos tener de 6 a 8 contactos por circuito dependiendo de la distancia, porque cada cable tiene un cierto amperaje y ese cierto amperaje también va de la mano con la distancia, a no más de 30 metros. Entonces, si tenemos más de 30 metros, experimentamos un efecto que se llama caída de voltaje. Ya no va a llegar la misma intensidad con la misma corriente al último contacto. Por eso es que luego están parpadeando, ¿no? Porque no hay suficiente corriente. Ciertas instalaciones como esta, por ejemplo, de la parroquia, también lo que pasa, por ejemplo, cuando vienen las fiestas y las ferias, que dicen, pues ahora hay que ponerle marco, y le meten reflectores sobre la misma carga, sobre la misma instalación. Eso. Le meten, pues métele 5 reflectores y conéctalos en ese contacto, es donde truenan. Por ejemplo, en estas, aquí vemos que son 6 focos, lo calcularon, parecen focos ahorradores, pero alguien dice, no, yo no quiero sentir como vitrina de carnitas, métele de 100 watts de los grandotes. Entonces ya se convierte en una carga de 600 watts, algo que a lo mejor está planeado para 150 y es donde lo tomamos. Creo que hay que respetar lo que se tiene. La siguiente artículo. Este es un plano, así como nos los entregan los arquitectos a nosotros, y sobre ese plano tenemos que respetar las direcciones que ellos nos indican. ¿Por qué? Porque para ellos estos son muros históricos de mampostería y en ocasiones es muy difícil atravesarlos. Es muy difícil por la anchura poder pasar una tubería eléctrica por ahí. ¿Es conveniente perforar? Es inapropiado. Es inapropiado, exacto. Entonces, muchas veces lo hacen con los tensores, pero es por una situación estructural. Pero lo conveniente es no tocar los muros históricos y proponerlo, o proponer junto con ellos una nueva trayectoria. ¿Qué es lo que... ubicación de las fuentes de luz? ¿Qué es lo que queremos apreciar nosotros cuando entramos a una iglesia con los retablos? Queremos apreciar el presbiterio, queremos apreciar las imágenes religiosas que tienen aquí en los recintos religiosos. Entonces, toda la instalación tiene que ser lo más oculta para no entorpecer o no saturar
estos elementos, estas cornisas, que se vea lo más limpio, que se vea lo más oculto, para que al efecto visual no sepamos ni dónde está la instalación y tenga una protección. A la siguiente, por favor. La siguiente. Vamos. Se está regresando. Otro. Aquí ya empezamos con la distribución. Una vez de que hacemos el levantamiento y la inspección visual, le preguntamos a los arquitectos qué es lo que quieres iluminar, cuántas lámparas quieres, qué tipo de modelo quieres. Porque basado en eso, nosotros obtenemos una información muy importante. ¿Cuántos watts, cuánta carga necesita ese luminario para poder operar? Y en basado a eso, se empieza a determinar el tablero. El tablero principal se determina principalmente a lo más cercano a la comitiva de la calle. ¿Por qué? Porque siempre nos da cierta distancia para podernos conectar. Los cálculos nos van a indicar la capacidad del tablero. El cálculo nos puede aventar desde 5 circuitos, 10, 18, y los tableros están diseñados para ese tipo de carga. Tenemos tableros desde 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 22, 34, hasta 42 circuitos. Aquí empezamos con la distribución y me dicen, bueno, está bien, puedes atravesar por aquí este muro, pero lo más limpio posible. ¿Para qué? Para poder llegar hacia las cornisas, con la tubería lo más discreta posible. Ahorita lo que se ayuda mucho es la tecnología. ¿Por qué? Porque ya demandan poca carga. Desde los 5 o 6 watts podemos tener una buena iluminación con unos buenos lúmenes. Que aquí los arquitectos prefieren la luz amarilla, porque es menos dañina para las imágenes religiosas, para los cuadros, hasta para nosotros es más relajante que una luz blanca. La luz blanca es más estresante. La siguiente aquí. Aquí ya vemos una buena distribución, como ellos nos lo plantean. Aquí ya tenemos, estas cédulas nos indican el tipo de tubería, cuántos cables y qué es lo que va a alimentar. Aquí ya está dividido por circuitos. Aquí tenemos 7 lámparas, 8 lámparas. Este es un importante que está iluminando la torre campanaria. Estas lámparas fueron diseñadas solamente para un solo circuito. Si yo quiero interrumpir estos cables de aquí para poner esta iluminación aquí, porque no sé, el padre quiere más iluminación, no. Esto ya no se tiene que tocar absolutamente para nada del mundo, porque ya está diseñado, ya está calculado. Si ponemos más carga, podemos tener otro tipo de aplicaciones como las que vimos al principio. Esto ya está distribuido, ya está calculado, ya tenemos los cables que van ahí, ya tenemos absolutamente todo. La siguiente. Oye, que ahí en esa lámpara que va directa del tablero a la lámpara es un solo circuito. ¿Es conveniente incluirle un apagador o se va a controlar directamente con el termomagnético para prender y apagar? Directamente nosotros normalmente lo dejamos directamente a las pastillas. Okay. Subir y bajar. Completo el circuito. Es independiente como la habitación. Pero es haciendo como una parada. Una pregunta. Sí, lo que pasa es que cierra a eso, pero antes de si yo tengo 3 circuitos o 4 circuitos y utilizan un común, o sea, una sola. Está mal. Está mal. Deben llevar aparte sus comunes, Cada circuito tiene que estar diseñado por norma su neutro. Sí funciona. Sí, no, sí funciona. Pero está mal. No recomiendo. Lo que me comentaba hace rato. sí. Esta tubería
Normalmente es de PDG, pared delgada galvanizada, pero es de media o hasta 3/4, donde la cornisa nos lo permita que se vea lo más oculto posible, para que no sobresalga o esté sobrepuesta sobre los paramentos, sobre las ornamentaciones, para que esta instalación sea lo más discreta posible. Aquí tenemos el circuito número 1. ¿Por qué? Porque yo puedo hasta acá, con las distancias que me dieron los arquitectos o del plano, tengo 30 metros o 40. ¿Y qué me dice el cálculo? Ok, está bien, lo puedes meter. Pero nada más hasta ahí. Nada más hasta aquí llegamos con un calibre de cable y posteriormente seguimos con otro calibre u otro circuito. Ya. Después de que tenemos la distribución, el cálculo, todo, ya se vienen los trabajos de instalación. Aquí ya tenemos la tubería que va sobre losa. Es de plástico, ¿por qué? Porque aguanta la corrosión, la humedad, no nos va a tener ningún tipo de problemas con la oxidación. Esa es una buena distribución. Y estos trabajos se hicieron en la capilla de la expiración, los planos que vimos anteriormente. Adelante, equipo. Aquí ya estamos cerrando conexiones. ¿Qué es lo que vemos? Cable color negro nos indica que es fácil. Cable color blanco nos indica un método. Y aquí tenemos algo muy importante: la puesta a tierra. El cable desnudo que nos va a ayudar a liberar ciertas energías parásitas que se van acumulando con el roce, con alguna sobrecarga, y por ahí se va a liberar toda esta energía y se va a la tierra sin ningún tipo de problema. Y estamos protegidos. También quiero mencionar algo muy importante. Luego tenemos lavabos, pilastras, donde por diseño ponemos un contacto. Esos contactos se llaman falla tierra. O sea, al momento que les cae agua, automáticamente se va y no pasa absolutamente nada. Aquí fue el caso. Este es un contacto falla tierra. Nos protege contra alguna sobrecarga por contacto a nada. Aquí este muchacho ya está cerrando conexiones para poder alimentar ese tablado y esa iluminación. Vemos una iluminación que no se va a ver, una iluminación muy discreta, que no se sobrepone ante los elementos arquitectónicos de nuestros recintos religiosos. Pero ese tablado ya tiene su retardante al fuego, su veneno contra polillas, ya tiene todo el tratamiento para hacerlo funcionar y de fácil acceso. La siguiente, equipo. Y así es como una buena planeación, un buen proyecto, un buen cálculo nos da este tipo de iluminación. No se ven, si ustedes se dan cuenta, prácticamente pues no es muy discreta la iluminación y nos da unos buenos lumens. Aquí tenemos este contacto. Sí tiene canaleta, sí cumple la norma porque está protegido el cableado. Estos aparatos ya de plástico son muy seguros. Cualquier persona los puede manipular y no corremos el riesgo de que tengamos algún contacto con un elemento metálico. La siguiente. Vean la diferencia de una buena planeación a como estaba antes, lleno de ropa, con la columna aquí, con todos los cables colgando. Ahora vamos a hablar del sistema de tierras físicas. Es algo muy importante. ¿Por qué? Porque no sé si se les ha tocado, como lo comentaba anteriormente, que luego pasamos la mano sobre el horno de microondas y tenemos como una vibración. Así como que con la mano. No sé si lo han sentido. O luego de que ustedes mismos nos tocamos y sienten un choque. Sienten ahí como. Eso es lo que va a hacer de que el sistema de tierras libere esas energías parásitas, libere esas cargas que andan por ahí volando para poder tener una instalación más segura. Adelante. Este es el diagrama principal para una puesta a tierra. El cable desnudo va aterrizado
hacia el medidor de CFE. Y ese, a su vez, esa barra de tierras que está en el medidor de CFE va hacia nuestro tablero principal, para que toda la barra de cobre del tablero principal de nosotros vaya hacia nuestra instalación y sea un circuito, y ese circuito vaya directamente a la tierra. Así liberamos varios tipos de cargas parásitas por contacto, para poder proteger hasta nuestros equipos electrónicos, o también la luz. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Un conector mecánico, el cual va a agarrar el cable desnudo de cobre hacia la varilla Copperwell. Esta varilla Copperwell tiene que ir enterrada más o menos entre 2 a 3 metros para la tierra. Entre más tengamos un terreno más fangoso, con mayor agua, es mejor. Pero si tenemos un terreno seco, con mucha piedra, usamos el gen. El gen nos ayuda a intensificar esa descarga para que el terreno esté mojado. Tiene sales electrostáticas para poder liberar todo ese líquido. Y esto nos lo pide CFE en nuestro proyecto y en nuestros planos para poderlos conectar. Si esto no lo tiene, CFE dice no te conecta, porque es una protección tanto para ustedes como para los animalitos, como para los niños. Pero con el nuevo sistema que está poniendo CFE de los tableros estos en los postes, ya no pide eso. Ya no, porque tiene una apartarrayos. Apartarrayos. Tiene un apartarrayos ya. Ahorita que seas de la planeación, por ejemplo, aquí en la Casa de la Cultura, hasta que estuve ahí me di cuenta que era conveniente. La Casa de la Cultura tiene en el patio trasero, tiene una cometida independiente de la parte del frontal. Entonces, cuando llegamos a tener problemas, una vez que tuvo corto, entonces, ¿sí? No teníamos que cerrar toda la Casa de la Cultura, que dejarla sin servicio de luz. Nada más una parte la dejamos, lo arreglábamos, pero lo demás seguía funcionando. Entonces, seccionar en edificios grandes como ese, seccionar la instalación eléctrica para poder dar mantenimiento por partes es algo que tiene grandes ventajas. Sí, porque, por ejemplo, tenemos el medidor, del medidor sale a un interruptor de cuchillas, y del interruptor de cuchillas tenemos nuestro tablero principal, que está dividido por circuitos. Y podemos tener un sistema monofásico, bifásico, trifásico. Entonces, si tenemos un sistema bifásico, tenemos 2 medidores, y trifásico tenemos 3. Entonces, todas las cargas están divididas, y si en algún momento se llega a dañar, por ejemplo, la bomba, aquí en el tablero tenemos que tener identificada la pastilla o el ITM con la bomba. La desconectamos o se baja la pastilla y le podemos dar mantenimiento a esa bomba sin que los demás circuitos se tengan que bajar. Y podemos estar trabajando normalmente. La siguiente. Y pues esto es lo que nos dice la norma, lo que ya les expliqué anteriormente. La NOM 001 CL 2012, artículo 250, que es lo que nos dije que los sistemas eléctricos que son puestos a falla tierra deben conectar a tierra de manera que limiten la tensión impuesta por descargas atmosféricas sobre tensiones en la línea o contacto no intencional con líneas de tensión mayor y que estabilicen la tensión a tierra durante la operación. La siguiente. Ahora vamos a ver el sistema de pararrayos. Aquí es muy importante tener un pararrayos. ¿Por qué? Porque las torres campanarios son altas. Y luego se acostumbra que le pongan una cruz, ¿no? Y normalmente es de metal. Entonces, cuando hay una tormenta eléctrica, pues lo primerito que el rayo va a encontrar va a ser algo terroso, algo metálico, para poder descargar ahí. ¿Y qué es lo que puede pasar? Pues se puede destruir toda la torre campanario, puede hacer un incendio, puede hasta ocasionar la muerte a alguna persona, si está cerca. La siguiente. Aquí vamos a ver cómo los elementos de un pararrayos. Un pararrayos en su punta tiene este tipo de polos. Cada pararrayos es diferente.
dependiendo la cobertura que queramos tener. Hay desde 1 kilómetro, 2, 3 kilómetros de radio para poder cubrir ese tipo de caída de los rayos. Entonces esto también es un cálculo, no se pone nada más por poner. Luego, después de la punta, que es la que nos va a traer el rayo, tenemos el mástil y la base. Esta mástil y la base tienen que ir lo más alto del edificio para poder cubrir el rayo que nosotros queremos, o que el cálculo nos da con las áreas del terreno que tenemos. La siguiente. Una pregunta nada más en la anterior. Sí. Si la edificación es grande, no importa que la parte más alta sea una esquina. No, tenemos que buscar la parte más alta siempre. Sí, porque se duque el primero, ¿no? A la parte metálica, antes de que caiga el pararrayos. Entonces aquí, por ejemplo, tendría que ser arriba de donde está la cruz, en el campanario, ¿no? Está arriba ahorita de lo que es la luz. Bueno, pues tendría que Está ser arriba. Esa es la parte más alta. Rebasa la luz del campanario del pararrayos. Tiene que rebasar la cruz. Ajá, exactamente. Sí, exactamente. ¿Qué tan caro es un pararrayos? Normalmente tiene que buscarse la línea más corta hacia la tierra. ¿Por qué? Porque entre más largo, pues no hay más probabilidades de que haya algún tipo de problema. En el contacto humano se tiene que poner un tubo de PVC con una base y unos aisladores para que no se llegue a energizar lo que es el edificio. Aproximadamente son 2 metros que tenemos que poner ese tipo de tubería con el cable pues, protegido. Y ese es un tipo de aterrizaje de un pararrayos, que tiene que ir con un tipo de soldadura, que es a base de estaño, para que se pueda fundir bien el cobre. Y bueno, ella se ve terminado, pero anteriormente se hizo la cepa, se le puso su bote y se le puso todo lo que es el gel intensificado y se puede conectar pues, de diferente manera, delta, la jaula de Faraday. Lo que nos avienta el cálculo es cómo lo vamos a conectar nosotros. Sí. La siguiente. Y así es como se vería todos los elementos de un pararrayo. La punta o mástil o base, el cable desnudo debe ser un par trenzado, no debe ser cualquier tipo de cable de cobre. Se llama par trenzado y mínimo son 22 hilos, que debe ser un calibre aproximadamente 2. No menos, ¿por qué? Porque con la descarga de lo que es el rayo, pues ni siquiera nos va a servir ese tipo de drenaje. Y aquí está la tubería, y dependiendo del cálculo, dependiendo el área que se quiera cubrir, es lo que se va a conectar a la tierra, ya sea delta, ya sea electrodos o la jaula de Faraday, dependiendo qué es lo que la ingeniería de ellos nos dé. El cálculo y el diseño es como se va a instalar en la tierra. Oye, Inge, ¿y un pararrayos puede ir directo a una varilla solamente? No. No, a fuerza tiene que existir el Por lo menos tiene que ser delta. Ok. Que son las 3 con sus botes y tiene que estar marcado por norma de color verde con amarillo para que se identifique dónde está esa tierra. Y tiene que ser, si no siempre, en zonas ajardinadas donde tenemos tierra, sea fácil el acceso. ¿Es por la cantidad de energía que recibe el pararrayos? Es correcto. Okay. ¿Qué tan caro es poner un pararrayos? Sí, claro. Nada más Simplemente el cobre de parte trenzado, el de calibre 2 debe de valer como 200 pesos el metro. Y si tenemos un campanario de 30 metros, pero es preferible gastar, no sé, $500,000 de pesos a perder todo lo que tenemos aquí, ¿no? Perder todo su patrimonio, un accidente. No sé si han visto que luego caen los rayos en los árboles, porque ellos también nos atraen, porque están directo a la tierra. Por eso es muy importante seguir estas recomendaciones y darle el mantenimiento adecuado a su templo. Que las cubiertas de madera tengan su retardante al fuego, que el impermeabilizante esté en buenas condiciones, porque lo ponemos para 12 años, por ejemplo, ¿no? Pero en la ficha técnica nos dice que hay que darle mantenimiento cada 3 años.
volverlo a recubrir, si ya se está inflando lo que es el hilo, cortarle, ponerle membranas, volverlo a darle recubrimiento, porque si no se va deteriorando, y si está a base de solventes, pues corremos el riesgo de un combate de incendio. Y también pues darle mantenimiento a las instalaciones, no dejarlo al saco roto, porque pues ya viene una chispa, algo, ahí como en la iglesia de Lourdes, pues puede ser pues fatal, y podemos perder todo. Y no nada más es en las iglesias, también en nuestras casas, ¿no? A lo mejor luego decimos porque pues, la economía no está como para poder gastar en un proyecto, pero pues un proyecto nos puede salvar la vida, estructural, arquitectónico, eléctrico, y también siguiendo esta norma, pues también las instalaciones de gas tienen que ir de color amarillo, tienen que estar separadas por lo menos 1 metro de las instalaciones eléctricas, igual las instalaciones de agua, que ahora ya está muy de moda el PPR, ya no está el cobre, el PPR es económico y muy bueno, entonces cada vez hay materiales buenos y más económicos. Y también que no vayan las conexiones de energía eléctrica, que roce alguna tubería de gas, porque en un cortocircuito pues aumenta el amperaje, y por lo cual pues en ese momento cuando aumenta el amperaje, ahí por eso vienen las explosiones, porque es más peligroso un corto que roce una tubería a que se incendie un tanque de gas. Es más peligroso todavía un cortocircuito en una tubería, o que esté pegado al tanque y que haya un cortocircuito. En ese momento viene la explosión, pero si se llega a incendiar un tanque, no es tan peligroso como un cortocircuito. Al incendiarse el tanque de gas, lo convertimos en un soplete. No sabe la válvula. Sí, lo convertimos en un soplete. Al incendiarse el tanque de gas, lo único que hace la seguridad es de que se empape uno, ¿sí? Vaciarte una cubeta de agua para que no se adhiera el gas a la roca, ¿sí? Porque es un aislante, el agua es un aislante con el gas, entonces lo único que hace es cierra la válvula. Por eso es muy importante tener tanques con buenas válvulas para que se pueda cerrar. No es tan peligroso que se incendie una manguera así de repente, a que haya un cortocircuito y rociar una tubería, porque ahí sí viene la explosión instantánea. Sí. Algo que no vemos con los cortocircuitos es, bueno, la mayoría de los cables están ocultos dentro del muro, entonces hay veces que uno cambia ese foco y es un cortocircuito, y dice, no pasó nada más, se quemó un poquito la puntita, lo pela un poquito y ya quedó. Lo que no sabemos es dentro de la tubería qué pasó con ese cable, porque muchas veces se calienta y dentro de la tubería se funde el aislante, y a lo mejor en ese momento no provoca el corto, pero si le ponemos más carga y medio se calienta y ya viene el corto, pero dentro de la tubería. Entonces es conveniente cuando sea un cortocircuito revisar qué pasó dentro de ese. Ajá, es correcto. También yendo a ese tema, a ese punto, el cálculo también nos indica qué tubería usar, porque toda la tubería por norma debe tener un 40% libre. ¿Por qué? Porque esto entre más cables, más roce y más calentamiento. Entonces ese 40% que nos sobra es para que se disipe el calor y no tengamos ningún tipo de problemas. Por ejemplo, en una tubería de 3/4 podemos tener, no sé, no podemos meter lo mismo 5 cables en 10 que 10 cables en 14, ¿no? Porque es más delgado. Entonces todo eso también, lo que es el cálculo, nos avienta qué tipo de tubería, el diámetro, para poder hacer la instalación. Disculpe, ahorita han quedado transformadores a nivel de techo de casa. Hay riesgo de una descarga, por lo que decía, no hay pararrayos. Si el transformador tiene una partarrayos, no hay ningún tipo de problema. Pero si en ocasiones, si el rayo es muy fuerte, y si está, por ejemplo, las líneas
Ahí creo que las líneas ahorita ya tienen aislante, Ah, no hay ningún tipo de problema, pero sí está bien. Ahora sí que tener lo más precaución posible. mm, no hay una manera de aislarse, no sé. Digo, por ejemplo, hay varillas, por decir algo, varillas que sobresalen del techo. O sea, ¿qué Eso haces? sí es peligroso. Eso sí, lo que son las varillas de la esperanza que llaman los arquitectos, en la medida de lo posible quitarlas. O cubrirlas con una manguera ahora sí que aislarlas con algo, porque eso sí es peligroso. Y aparte, se debe usar un parapeto. Los transformadores ya lo tienen. Ya lo tienen. Ajá. Porque como comentaba ya el compañero que ahorita han puesto nuevos medidores, pero nos habían pedido una muja y con una varilla enterrada. Es lo que, ajá, fue lo que Exacto. mencioné. Entonces ahorita ya dejó de funcionar la varilla y yo también tenía esa duda. Entonces ahora cómo aislamos para tener pues esa protección que nos daba La varilla que va hacia la tierra. Ajá. Esa varilla, si sigue funcionando mientras esté conectado el medidor. Es que ahorita no nos dejaron conectado y bueno, en el ¿No le caso conectaron? mío, yo No, ya no la no conectas. yo no estaba. Y entonces ahorita veo que ya no tengo yo la mujer, pues ya la quité. Y el medidor lo tengo, pero ya no hay funcionamiento de esa varilla. Ya no por los nuevos transformadores que tienen apartarrayos. Si usted ve la caja de lo que es el transformador, va a salir como un conito y arriba tiene como unos honguitos. Ese es el apartarrayos. Entonces ya no sería necesario conectar esa varilla. Ya ¿Esa varilla la podemos utilizar para conectar el tablero? sí. O sea, sí tendría una utilidad. Sí, si nosotros lo conectamos del tablero principal hacia la tierra, le puede funcionar sin ningún problema. Pues Y estaríamos protegiendo la casa. También, sí. entonces lo ponemos directo en nuestro tablero. El tablero baja una línea Ajá. de cobre y lo conecta. Pero tiene que ser alguien que les dé, porque si no, no va a conectar correctamente. Sí, O sea, no es nada más de llegar y poner un cable. porque en el tablero, si lo abrimos, muchas veces lo aterrizan al mismo tablero, pero no lleva una barra PK que se compra por separado, y esa barra PK tiene como unos tornillitos. Esa es la barra de tierras o de neutros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aterrizamos esa barra a la tierra física y todos los circuitos con la tierra física van a llegar a esa barra. Entonces esa barra va a ir desplazando toda la energía parásita hacia la tierra. Y es un sistema de protección. Sí. Y también lo que yo recomiendo siempre es de que sus casas tengan un regulador de corriente. Independientemente de que tengamos el sistema de tierras, de que tengamos una buena instalación, no sabemos cómo llega el voltaje o la corriente de CFE. La corriente eléctrica, si la vemos en un aparato, va así, va en frecuencia 60 Hz, armónicamente, tiene que bajar armónicamente, pero luego no tenemos una buena distribución de CFE y la corriente alterna experimenta picos, de ir así, brinca hasta acá, y luego baja, y luego se vuelve a regular. ¿Qué es lo que pasa con los aparatos electrónicos? No sé si les ha pasado que se ha descompuesto en la televisión de ustedes. Que digan, la prendí y al día siguiente, después que la quieran usar, ya no prende. Es porque no tenemos un regulador de corriente. La corriente tiene que ir a 60 Hz, a 127 o 125 volts, para que tengan un buen funcionamiento sus aparatos. Y también los protege a ustedes. Si hay una descarga, el regulador de corriente la regula o se bota. Y ustedes también están protegidos. Sí, es para proteger esos picos.